Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! A ver, imagina que pudieras decirle a tu asistente de IA algo como: genera el informe de ventas de este trimestre. Eso ya sería increíble. Pero espera que sigo. Cruzando los datos de Salesforce, nuestra base de datos, y Google Analytics, y envíaselo a mi jefa con un resumen de 3 puntos clave. Eso hoy por hoy es ciencia ficción. Totalmente. La IA es potentísima, pero es como un cerebro brillante encerrado en una habitación. No puede interactuar con nuestras herramientas, no tiene ni puertas ni ventanas al mundo real. ¿Está aislada? Exacto. Pues hoy vamos a analizar un nuevo estándar que quiere precisamente derribar esos muros. Se llama Protocolo de Contexto del Modelo, o MCP. Y la idea no es solo definirlo, sino entender bien el porqué. Claro. Porque las APIs que llevan décadas funcionando, de repente ya no son suficientes para estos nuevos agentes de IA. Y sobre todo, ¿qué significa este cambio para el futuro? ¿Cómo va a transformar la manera en que usamos la tecnología? Es un cambio más profundo de lo que parece. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio. Las APIs, las interfaces de programación de aplicaciones. La columna vertebral de Internet, vamos. Justo. Son las que permiten que las apps hablen entre sí, que tu app de mapas sepa el tiempo que hace o que puedas pagar en una tienda online. Fueron diseñadas para un mundo muy predecible. Un humano programa una interacción y esa interacción se repite. Punto. Pero, ¿qué pasa cuando metes en la ecuación una IA que se supone que tiene que pensar y decidir por sí misma? ¿Dónde está el punto de ruptura? El punto de ruptura es la autonomía. Una API tradicional es como un manual de instrucciones súper rígido. Un desarrollador lo lee y escribe código que sigue esas instrucciones al pie de la letra. Pero un LLM, un modelo de lenguaje, no puede leer ese manual para improvisar. No puede entenderlo de forma nativa. Exacto. Necesita que un humano se lo traduzca todo a código, lo que limita totalmente su independencia. Y esa dependencia de la documentación estática es el primer gran muro. Y es un muro que ya existe para los humanos. Hay un dato, creo que de un informe de Postman que citáis en las fuentes, que es brutal. Sí, es muy revelador. Dice que los desarrolladores dedican de media 10 horas y media a la semana a pelearse con APIs y que su principal frustración es la mala calidad de la documentación. Imagínate, si para una persona ya es un dolor de cabeza, para una IA que tendría que entender miles de herramientas es una barrera insuperable. Imposible. Y eso es solo el principio. El segundo problema, que yo diría que es casi más grave, es la fragilidad. ¿A qué te refieres con fragilidad? A que estas integraciones son como un castillo de naipes. La empresa dueña de la API cambia un parámetro, actualiza una ruta. Un detallito sin importancia. ¿Y se cae todo? Todo se rompe. Ahora piensa en una IA que depende no de una, sino de decenas de servicios. El mantenimiento es una pesadilla, no es sostenible. Claro, no puedes escalar nada así. Y eso me lleva a otra limitación que mencionan las fuentes, el descubrimiento en tiempo de ejecución. Que, si lo entiendo bien, significa que la IA tiene que saber de antemano qué herramientas puede usar. No puede descubrir nada nuevo sobre la marcha. Es una analogía perfecta. Es como darle a un cocinero una lista cerrada de ingredientes y prohibirle mirar qué más hay en la despensa. ¿Aunque le pidas un plato nuevo? Justo. Y el último clavo en el ataúd de las APIs tradicionales para esto es la seguridad. O la falta de contexto en la seguridad. A ver, desarrolla eso. Una API por defecto te enseña todos sus enchufres, todos sus endpoints, sin saber quién eres. La seguridad se aplica después, en cada uno de ellos. Vale. Eso crea una complejidad y un riesgo enormes. Un agente de IA necesita saber de antemano qué puede hacer y qué no en tu nombre. No puede ir por ahí probando puertas a ver cuáles se abren. Entendido el problema. Hablemos de la solución, el MCP. Las fuentes lo describen no como un reemplazo, sino como una capa inteligente por encima de las APIs. Eso es. Pero el software es mucho más complejo que un cable. ¿Cómo se consigue esa universalidad? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en su pilar central, el descubrimiento dinámico. Suena bien, pero ¿qué es exactamente?
Pues en lugar de un manual estático, un agente de IA se conecta a un servidor MCP y le hace una pregunta muy simple. ¿Qué puedes hacer? Así, tal cual. Tal cual. Y el servidor le responde con una lista de herramientas que tiene disponibles. Y lo importante es que se lo dice en un formato que la máquina entiende. La propia interfaz es su propia documentación, siempre actualizada. Un momento, pero si la IA le pregunta qué puedes hacer a un sistema gigante como Salesforce, no le va a devolver cientos, miles de herramientas. Se quedaría paralizada. Ah, buena pregunta. Ahí es donde entra el segundo pilar, la riqueza semántica. Vale. No es solo una lista de nombres de funciones. Cada herramienta viene con una descripción que la IA entiende a nivel conceptual. Ponme un ejemplo. Una de las fuentes muestra un JSON de ejemplo, una herramienta que se llama Create Repository. No es solo una URL. Claro, el servidor la describe. Propósito, crea un nuevo repositorio de GitHub para guardar código. Parámetros, name para el nombre, private para si es público o privado. O sea, le da el contexto. Exacto. Y con ese contexto, la IA puede razonar. Si le pides necesito un sitio para mi nuevo proyecto, la IA deduce que Create Repository es lo que necesita. No busca palabras clave, entiende el propósito. Vale, eso sí que cambia las cosas. Ya no es una búsqueda tonta en una lista, es comprensión. Y esto supongo también arregla el problema de seguridad de antes. Sí, y de una forma muy elegante. Es el tercer pilar, la exposición sensible al contexto. ¿Qué significa eso? Que el servidor MCP no le enseñe el mismo catálogo de herramientas a todo el mundo. Cuando un agente se conecta con tus credenciales... Solo ve lo que yo tengo permiso para usar. Exactamente. Una herramienta súper peligrosa como Delete Database simplemente no aparecería en la lista para un usuario normal. El agente ni siquiera sabría que existe. La seguridad es proactiva, no reactiva. Ahí está. Y como es un estándar abierto, impulsado por Anthropic, nos lleva a esa idea del USB-C. Un agente que habla MCP podría conectar con cualquier servicio compatible. Un plug and play real para la IA. Vale, entiendo la teoría, la arquitectura de estas herramientas que se autodescriben y la seguridad, pero me cuesta visualizar el flujo completo. ¿Podemos seguir el viaje de una petición? Claro, usemos el ejemplo de las fuentes. Cree un nuevo issue en el proyecto Phoenix de Jira para arreglar el bug del login, conexión y autenticación. El agente de IA se conecta al servidor de Jira con las credenciales del usuario. Es como enseñar el pasaporte en la frontera. Vale, ya estoy dentro. ¿Y ahora? Descubrimiento. Una vez dentro, el agente pregunta lo que hemos dicho. ¿Qué puedes hacer? Y el servidor de Jira, que sabe quién es, le devuelve su lista de herramientas permitidas. Como Create Issue, List Projects, cosas así. Eso es. Cada una con su descripción semántica de para qué sirve. Y aquí es cuando el agente analiza mi petición en lenguaje natural, crea un nuevo issue y la compara con esas descripciones para ver cuál encaja. Correcto. Es el paso de selección e invocación. El agente razona que necesita la herramienta Create Issue. Y extrae los datos de mi frase. Proyecto Phoenix, resumen, arreglar bug de login. Justo. Y con eso, invoca la herramienta, enviando esa información ya estructurada al servidor MCP. Y aquí, atención, ocurre la traducción. Ah, el servidor MCP hace de intérprete entre el mundo nuevo de la IA y el mundo antiguo de las APIs. Exactamente. El servidor MCP recibe esa petición, la valida y la traduce a una llamada a la API REST de toda la vida de Jira. O sea que por debajo sigue usando la infraestructura que ya existe. No hay que tirarlo todo. Nada, no se reinventa la rueda. Y una vez que la API de Jira crea el ticket, devuelve la respuesta. El servidor MCP la coge, la vuelve a poner en formato MCP y se la manda de vuelta al agente. Y el agente finalmente me habla en mi idioma. Listo, he creado el issue Jira-233. Tienes el enlace aquí. Ese es el ciclo completo. Y si la tarea fuera más compleja, como crea un repo, sube este fichero y avisa al equipo en Slack. Pues el agente simplemente encadenaría varias de estas interacciones. Una con el MCP de GitHub, otra con el de Slack. Se vuelve trivial porque todos hablan el mismo idioma. El potencial parece enorme. Las fuentes mencionan casos de uso que suenan a ciencia ficción, pero ahora los veo posibles. Totalmente. En análisis de datos, por ejemplo. Pasar de días de trabajo de un desarrollador a minutos de conversación. Esto cambia por completo el rol del analista. Es que el analista deja de ser un programador de integraciones y pasa a ser un estratega. Puede hacer preguntas complejas a los datos en tiempo real, sin la barrera del código.
La velocidad del negocio se acerca a la del pensamiento. Esa es la promesa. Y lo mismo en soporte al cliente. Un agente de IA podría resolver en 90 segundos un ticket que a una persona le llevaría 10 minutos navegando por 3 sistemas diferentes. Liberas a la persona para que se ocupe de lo que de verdad importa, de los problemas más humanos. Exacto. A ver, pero esto suena casi demasiado bonito. Si la idea es tan potente, ¿dónde están los obstáculos? ¿Por qué no está ya implementado en todas partes? Esa es una perspectiva necesaria. El principal obstáculo es el efecto red. El efecto red. Sí. Un estándar como este solo es útil si lo adopta una masa crítica de servicios. Se necesita que Salesforce, Microsoft, Google y miles de empresas más construyan y mantengan servidores MCP. Y eso es una inversión. Claro, no es gratis. Y aunque simplifica el uso para la IA, construir un buen servidor MCP sobre una API antigua tiene su miga. No es pulsar un interruptor y ya está. Y supongo que también hay competencia. Pienso en las actions de los GPTs de OpenAI. ¿No es un intento de resolver el mismo problema? Sí, pero es una distinción fundamental. Soluciones como las actions de OpenAI son enfoques propietarios. Como los antiguos cargadores de Nokia. Justo. Funcionan de maravilla, pero dentro de su jardín vallado. No son interoperables. La apuesta del MCP es ser un estándar abierto, universal. Como el USB-C o el propio HTTP. La clásica batalla entre el estándar abierto y el ecosistema cerrado. La pregunta es, ¿qué modelo ganará a largo plazo? Y hablando de riesgos, la seguridad. Le estamos dando a una IA las llaves del reino para que actúe en nuestro nombre. Si ese agente se ve comprometido o alucina de forma peligrosa, el daño potencial es mucho mayor, ¿no? El riesgo es real, es una de las mayores preocupaciones. Por eso el consentimiento explícito y el control granular son pilares del diseño. El usuario tiene que aprobar qué herramientas puede usar un agente. Y para acciones muy críticas. Para acciones críticas, imagina enviar todos los fondos de la empresa, se podrían requerir pasos extra de confirmación. Una autenticación de 2 factores, por ejemplo. Estamos empezando a necesitar firewalls para IAs. Estamos en las primerísimas etapas de eso, sí. Sistemas para supervisar y poner límites a los agentes. La seguridad es el mayor desafío para la confianza y la adopción masiva, sin duda. Vale, y para aclarar un par de conceptos que a veces se confunden, ¿en qué se diferencia esto de RAG, de la generación aumentada por recuperación? Es una diferencia de intención. RAG es para la recuperación pasiva de información. Para consultar. Exacto. La IA busca en documentos para darte una respuesta mejor. MSP es para la interacción activa. La IA ejecuta acciones que cambian cosas en sistemas externos. Dicho de forma simple. RAG te dice el saldo de tu cuenta. MSP hace la transferencia. RAG consulta, MSP actúa. Clarísimo. Esa es la clave. Entonces, en resumen, si las APIs tradicionales construyeron la web conectada, el MCP no viene a reemplazarlas. No para nada. Las eleva. Crea una capa de integración que es nativa para la inteligencia artificial. Es el puente que les faltaba. Es el puente para que los agentes pasen de ser oráculos, que responden preguntas, a ser actores que hacen cosas en el mundo digital. ¿Y la visión a futuro? La visión es la de un ecosistema, donde los desarrolladores no solo consumen herramientas, sino que pueden crear y publicar servidores MCP para cualquier cosa. Para lo que sea. Desde una base de datos interna hasta el termostato de casa. Y a medida que ese ecosistema crezca, las IAs podrán orquestar acciones a través de docenas de servicios sin que ni siquiera nos demos cuenta de la complejidad. Y eso nos deja con una pregunta final, que ahora parece mucho más real. Si cualquier servicio digital que usamos a diario, la app del banco, el sistema de reservas de la oficina, la lista de la compra, Cualquier cosa. pudiera convertirse en una herramienta que una IA descubre y utiliza por sí misma. ¿Qué flujo de trabajo complejo o tarea tediosa, sea profesional o personal, sería la primera que le pediríamos que automatizara por completo? Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.